La misión del Banco Central de Bolivia es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social. Seguidamente, tengo a bien presentar la exposición que estará a cargo del señor Juan José Echavarría Soto, gerente del Banco de la República de Colombia. Muy buenos días. Bueno, yo tengo una presentación, pero si quieren voy a más bien contarles la misma historia para no recargar el sistema. Voy a utilizar mis 20 minutos contando la experiencia de Colombia. Agradecer a los organizadores del evento, al Banco Central de Bolivia, por su invitación. Es un placer estar con colegas de otros bancos centrales de la región. Comienzo entonces hablando de los temas de Colombia. Yo quisiera, pues los temas que voy a tratar son 4. Voy a hablar del contexto internacional en que nos movemos, que tiene que ver pues con lo que también van a presentar mis colegas en la región, tal vez haciendo más énfasis en la Colombia, las medidas adoptadas por el Banco Central, el Banco de la República, su impacto y lo que está esperando en materia de crecimiento, de inflación, de cuenta corriente, sobre todo el equipo técnico del Banco de la República. Comencemos con el contexto internacional y, por supuesto, lo primero es el choque del virus. En resumen, Colombia ha adoptado con Argentina medidas muy agresivas de cuarentena. Las buenas noticias consisten en que hemos ahorrado muertes y hemos ahorrado casos de virus, eh, y eso se ve. Las malas noticias es que Colombia no ha alcanzado el pico, como sí lo han alcanzado otros países como Brasil, como México, como Chile y como Perú. En Argentina y en Colombia seguimos creciendo en el número de casos diarios. Como dicen los economistas, no hay almuerzo gratis, y todo va a depender mucho de la duración de estos eventos, que tanto tengamos rebrotes, cuando descubramos vacunas, cómo son las características de la pandemia, etcétera. En acumulados, entonces, Colombia todavía está bajo en número de casos y en número de muertos, pero esa diferencia disminuye día a día. Y ya en los últimos días ya tenemos niveles parecidos a los de otros países, incluso en los acumulados. De manera que, pues este es el debate que hay en toda la región, que tanto mantener cuarentenas muy fuertes, que tanto liberalizar. Y repito, la estrategia colombiana con Argentina ha sido la de una cuarentena muy fuerte. Hemos ahorrado casos, pero no hemos alcanzado los picos como sí han alcanzado otros países de la región. Segundo, pues claro, hemos tenido otros choques, un deterioro de los indicadores financieros internacionales que todos vivimos, un deterioro de los commodities particulares de Colombia, petróleo y carbón. Como ustedes saben, el precio del petróleo ha caído bastante más y cayó bastante más que el de otros commodities. El crecimiento de nuestros socios comerciales que todos enfrentamos, una caída en las remesas internacionales. Colombia con México, con Centroamérica tiene indicadores altos en la importancia de esas remesas, más alto que otros países. Tenemos menos importancia del turismo. El turismo estaba creciendo de manera importante después de la firma del acuerdo de paz en el país, pero todavía pues no tenía las magnitudes para nada parecidas a México, a Perú o a otros países de la región. Y también hemos vivido una fuerte caída en exportaciones e importaciones. Eh, Creo que ese es el resumen de los choques. En exportaciones, por supuesto, hemos tenido una caída mucho más fuerte que otros países, precisamente porque dependemos de petróleo y de carbón. Los estimativos de esas exportaciones es que Colombia, Ecuador y Venezuela pues van a tener una caída más fuerte que el resto durante este año, repito, en parte por esa dependencia de petróleo y de carbón, pero
tampoco se están comportando bien las exportaciones de manufacturas, ni las de agricultura, etcétera, por razones obvias. Y las importaciones que venían creciendo a tasas muy altas hasta hace unos meses, hasta marzo, pues ya están cayendo de forma marcada. Las importaciones de bienes de consumo cayendo al 46%, las de bienes intermedios 32% y las de bienes de capital 49%. Claro, eh, relacionado exactamente con el comportamiento de la economía. El segundo tema que quiero tratar es las medidas adoptadas por el Banco Central, eh, que claro, nuestros objetivos pues, son similares a los de otros bancos centrales de la región, garantizar el funcionamiento del sistema de pagos, tratar de que el crédito fluya, estabilizar mercados financieros, reactivar en la medida de lo posible la economía. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos reducido tasas de interés, hemos otorgado liquidez adicional al sistema en pesos y hemos otorgado liquidez adicional al sistema en dólares. Permítanme hablar de cada uno de esos temas a su turno. El banco ha reducido tasas de interés 200 puntos desde que comenzamos esas reducciones en febrero. Y ya tenemos una tasa de interés real cercana a cero. Todavía no estamos como otros países avanzados y también como Chile y sobre todo Perú con tasas nominales cercanas a cero. Todavía estamos en 2,25. Hay otros países que tienen tasas nominales más altas como México, pero tenemos margen para seguir bajando si quisiéramos hacerlo. En esencia, hemos bajado tasas de manera relativamente similar a otros países, aunque, por ejemplo, eh, México ha avanzado un poco más, Brasil ha reducido un poco más, pero nuestra reducción de 200 puntos es parecida a la del Perú y incluso superior en ese periodo a la de otros países como Chile. Colombia comenzó a bajar tarde y hemos continuado bajando. Nuestra reducción acumulada es parecida a la de otros países, pero lo hicimos más tarde, quizá en parte por las características por las medidas ante la pandemia. Como dije, Colombia adoptó una cuarentena muy fuerte y en ese momento no tenía mucho sentido reducir tasas cuando la gente estaba en sus casas. A medida que se ha ido liberalizando el tema del manejo de la pandemia, pues hemos ido reduciendo tasas. Y lo otro es que pues los mercados, los analistas esperan una reducción más, hasta 2%. Vamos a ver, eso va a depender mucho de los votos de los miembros de la Junta. Segundo, hemos provisto liquidez a la economía masivamente. En resumen, hemos irrigado unos 40 billones de pesos adicionales. Eso es más o menos el 3,7% del PIB entre todas nuestras medidas de liquidez. Y en esencia, pues hemos hecho algo parecido a los demás bancos centrales. En materia de repo, hemos ampliado montos, plazos, contrapartes y títulos admisibles. Hemos comprado títulos públicos y privados por 11,5 billones de pesos. Eh, hemos, hemos reducido el encaje, reducimos el encaje de 7% a 5% en Colombia. Ese era un número relativamente alto comparado con otros países, pero reducimos el encaje en forma significativa. Eso significa que hemos dado liquidez permanente a la economía, sobre todo por la reducción del encaje y por la reducción de las compras de deudas privadas. Eso es lo grande que hemos hecho. Y finalmente hemos dado liquidez en dólares, hemos otorgado, hemos vendido dólares forward, hemos vendido y ampliado los swaps y sobre todo hemos ampliado reservas internacionales, que es lo que hace el banco. Hemos comprado pues un seguro mayor en estos tiempos difíciles. Logramos renovar nuestra línea de crédito flexible con el fondo por 10.800 millones, compramos dólares al gobierno y además la Fed, como a otros países de América Latina,
nos incluyó en lo que se llama el mecanismo FIMA, un mecanismo de repo de corto plazo contra títulos públicos. Las reservas internacionales de Colombia no son tan altas como las de Perú, pero cuando se comparan con, por ejemplo, con el nivel adecuado que estima en su modelo ARA el Fondo Monetario, pues son ligeramente superiores a las de Brasil, Chile o México. Esto pues depende de los diferentes indicadores. En resumen, hemos comprado reservas, tenemos un mayor seguro contra eventualidades internacionales. ¿Qué impacto se ha tenido? En primer lugar, las tasas de interés se han transmitido. Digamos, hemos bajado unos 200 puntos y las tasas activas, depende de cómo se pondere, han bajado unos 177 puntos o unos 100 puntos si se tienen constantes o no los ponderadores. Muchas de las tasas han bajado con números parecidos a los de nuestra rebaja de 200 puntos y también se han reducido las tasas pasivas a los bancos, el costo de adquirir dinero para los bancos, en más o menos en unos números, en niveles parecidos a los que mencionaba anteriormente. Por supuesto, el segundo impacto es que los activos del Banco Central han aumentado un 25% en este periodo y el efectivo, los pasivos sujetos a encaje y el M3 han crecido en forma marcada. El efectivo crece 32% durante este año. Los pasivos sujetos a encaje, el encaje de los bancos privados en el Banco Central, ha crecido 15% y el M3 crece 18%, algo que también está ocurriendo en el resto de la región. El crédito, cuando uno mira periodos amplios, el crédito real está creciendo, está creciendo cifras parecidas al 6-7% real, pero en el margen ya no se ven esos resultados. Ya el crédito comercial, el crédito de consumo, se han venido desacelerando en forma marcada. Hace un mes, mes y medio, las firmas quisieron mucho crédito y los bancos se los otorgaron. El crédito entonces en el margen creció muchísimo hace un mes, mes y medio, pero eso ha venido cayendo y los consumidores están demandando menos crédito. Y por lo tanto el crédito de consumo también está cayendo, incluso nominal. La tasa de cambio se depreció fuertemente, más que en el resto de la región, pero hace mes, mes y medio se ha venido revaluando también más que en el resto de la región, de manera que nuestro nivel hoy es parecido. Se ha movido mucho con el precio del petróleo. Como ustedes saben, Colombia flota, no hemos intervenido en los mercados, aunque hemos otorgado mayores swaps y coberturas, pero en general hemos flotado. Y los swaps en el mundo entero pues también han venido bajando recientemente, se elevaron muchísimo hace unos meses, también una experiencia común al resto de la región. No tenemos el nivel de credit default swaps de PIB de Chile y Perú, pero muy cerca de México, por debajo de Brasil, algo que ustedes también conocen. Y el precio de la deuda privada y pública, que es un indicador de la liquidez que otorgamos, también se ha recuperado. Cayó mucho en el mes de marzo el precio de la deuda pública y privada, precisamente por esta volatilidad e incertidumbre que se vivió en esos meses, pero se ha recuperado en parte por nuestras medidas y en parte porque la volatilidad internacional se ha reducido. Nosotros no hacemos quantitative easing en el sentido de target una tasa de 10 años o la curva de rendimientos. Lo que hacemos realmente es un inflation targeting tradicional, donde tenemos un instrumento que es la tasa de interés. Tratamos de que la tasa de interés IBR, que llamamos en Colombia la tasa interbancaria, un día coincida con la nuestra. No tratamos de tener un target y simplemente cuando el precio de la deuda pública y la deuda privada cayeron de manera muy fuerte hace mes y medio por la volatilidad que se vivió y por el pánico en ciertas bolsas de los mercados financieros, pues otorgamos esa liquidez adicional. ¿Qué ha pasado con la financiación de nuestra cuenta corriente? Que el déficit es amplio. Básicamente la inversión extranjera directa sigue llegando al país, pero ha caído fuertemente.
y tuvimos salidas muy grandes de portafolio en el mes de marzo, comienzos de abril, y eso se ha moderado. Es decir, las variables financieras se han moderado, en parte por nuestras medidas, en parte porque a nivel internacional también se ha presentado esa moderación. Permítame usar mis 5 minutos adicionales para hablar de los pronósticos sobre la economía colombiana y cómo se comparan con otros países de América Latina. Primero, estos son pronósticos del equipo técnico del banco, no necesariamente compartidos por el board, pero es un insumo central para las decisiones de la Junta. Primero los supuestos y luego los pronósticos del equipo técnico. Sobre nuestros socios comerciales, el equipo técnico cambió a la baja, movió a la baja sus pronósticos y ahora está hablando de una caída entre -6 y -11% para nuestros socios comerciales a finales del 2020, con un precio trimestral del petróleo que pues tuvo su nivel más bajo en marzo del 2020 con $33 por barril. Esperamos una recuperación paulatina en los próximos trimestres, eh, con precios del barril de 41 llegando hasta 55. Son niveles pues mucho más bajos que en el pasado, pero que de alguna forma harían una relativa recuperación frente a esos niveles, los más bajos que vimos. ¿Qué estamos esperando en materia de inflación? Un nivel puntual, fin de año, de 1.5. Como ustedes saben, Colombia tiene un régimen de inflación objetivo con una meta de mediano plazo de 3%. 1.5 estaría muy por debajo de ese 3, por supuesto. Eso tiene mucho que ver, pues claro, con la desaceleración de la economía, pero no en todos los países está ocurriendo. Hay países donde la devaluación de la tasa de cambio y otros factores han llevado incluso a mayor inflación, pero el caso más común es una reducción de la inflación. Ese 1.5 está, repito, muy por debajo del 3%, y eso nos ha permitido y nos ha llevado a reducir tasas. Ahorita hablaremos de eso. Y estamos esperando cerrar el, el crecimiento de la economía fin de año, perdón, la inflación en 1.5 con una recuperación paulatina en los próximos trimestres, con un comportamiento favorable, entre comillas, de regulados y de alimentos que también están de forma marcada, pero que esperamos que en el 2021 se recuperen estos precios y que volvamos a niveles de inflación cercanos a 2,5, que de todas formas estarían por debajo del 3% de nuestra meta de mediano plazo. En cuanto al PIB, el equipo técnico está esperando una caída del PIB que podría oscilar entre -6 y -10% para este año, y una relativa recuperación rápida el año entrante. Entre -6 y -10 con un promedio de -8,5, y es una caída fuerte. De todas formas, el Fondo Monetario espera para América Latina una caída superior a 9,5. O sea que esta cifra para Colombia no sería tan mala en términos comparativos, pero por supuesto, una caída de 8,5 es la peor de la historia del país, como seguramente estará ocurriendo en todos nuestros países. Para el año entrante se está esperando una recuperación, un crecimiento de 4,1. Ojalá ocurra. Como ustedes saben, va a depender mucho, por supuesto, de las características de la pandemia, que tengamos rebrotes, de que surja o no una vacuna. 4,1 sería un número pues bastante favorable para cerrar el año 2021. Pero lo más certero es la caída de 8,5 este año, que es una caída violenta. El desempleo se ha disparado. Tuvimos un desempleo del 20% hace mes y medio, y más alto que en el resto de la región, lo cual históricamente se ha dado con Brasil y con unos pocos países de la región. Colombia es un país con niveles de desempleo históricamente altos, y apenas tuvimos esta caída en el crecimiento, el desempleo se fue a 20%,
tenemos mercados laborales muy rígidos y me temo que esto puede ser duradero. De todas formas, el tipo técnico es que el desempleo sea oscile entre 15 y 17% este año, fin de año, que son números pues terriblemente malos, pero menos malos que en esta coyuntura particular. El equipo espera que el peor trimestre haya sido el segundo trimestre del año en materia de PIB y también de desempleo, y que comencemos poco a poco a, 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 a tener noticias menos malas. Y finalmente, para terminar con mis 20 minutos, la cuenta corriente del país es amplia, el déficit ha sido muy fuerte. Esperamos una ligera corrección favorable para cerrar este año en menos 3,7, que es un déficit muy fuerte de todas formas, pero estábamos en menos 4,4 y el año entrante en números parecidos a menos 3,8. Hasta ahora hemos tenido financiación para ese déficit, eh, pero Colombia tiene un déficit muy alto en el contexto internacional, un déficit de cuenta corriente muy alto en el contexto internacional y definitivamente en el contexto de América Latina. Con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. En la presentación estuvo el señor Juan José Echavarría Soto, gerente del Banco de la República de Colombia.